Vamos a leer la palabra del Señor. El título que le puse es Mirar lo Eterno. Wow. Y dice así la palabra del Señor, 2 Corintios. Yo se lo voy a leer en la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Amén. Dice, no nos fijemos en lo visible, no nos fijemos en lo temporal. Amén. No nos fijemos en lo que estamos viviendo, todo lo que está a nuestro alrededor, sino que pongamos nuestra mirada ¿en dónde? En lo eterno, no en lo pasajero, no en algo que está pasando. Amén. Vamos a ir a otro pasaje bíblico. Y ahí, mi amor, vas a tener que empezar a interactuar conmigo porque lo tengo en mi celular. Te voy a pedir que lo leas en voz alta ahí. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17, versículo 15 al 17. Pero léelo en PDT. En PDT no, en... Ahí está la versión puesta, perdón. Nueva traducción viviente. Aleluya. Primera de Juan, segunda. Ya está listo. Sí. 15 al... De 15 al 17. Dice así, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Amén. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. 17. El 17, por favor. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Amén. Ahora sí. Amén. Me impacta esta versión porque dice en el verso 16, dice bien clarito lo que el mundo, lo temporal nos ofrece. Amén. Todo lo que tenemos temporalmente, todo lo que estamos viviendo y todo lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Lo cotidiano, lo que vemos en el supermercado, lo que escuchamos en un noticiero, amén. Lo que podemos ver en el trabajo, cuando vamos hacia el trabajo, aún en la escuela, cuando estamos esperando a los chicos que salgan del colegio. Entra información, sale información, entra información, amén, y no sale la información. Todo lo que vemos, todo lo que quedamos atrapados en lo que el mundo nos ofrece. Y dice el versículo 16 así, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. ¿Sí o no? ¿No lo vemos? Lo vemos en la televisión, lo vemos en las charlas. Me parece que hoy, y a veces nosotros mismos, ¿no? Pasamos por al lado de un espejo y volvemos para atrás y, ¿por qué comí este pedacito de...? ¿Por qué le di hoy mismo yo estaba viniendo para acá y decía, ¿por qué me iba a poner esta camisa y le comí un pedacito de más del puchero que me hizo mi señora? Gracias, amor, por el puchero. Pero esa información que está entrando, amén, y el mundo ofrece, y dice, solo ofrece un intenso deseo, amén, un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. ¿No les pasó a ustedes pasar por un local y ver una ropa y decir, esa la quiero? Y sentirse tentado.
un par de zapatillas, aunque valga 40.000 pesos hoy. ¿Sentirse tentado? ¿O pasa por una vidriera y ve una torta hermosa? Una selva negra, con la tarde que hizo hoy. Dígame si con un cafecito y una porción de selva negra o una... Bueno, me anoto en la lista. Pero, o un lemon pie, algo que se ve ahí en la vidriera. Díganme si no es tentado uno por los ojos. Y le estoy hablando de algo simple, O pasa por esas parrillas que son demasiado tentadas. Le hablo a los hombres ahora, porque las mujeres no comen asado, pero bueno. Se sienten tentados por ese costillar colgadito ahí, y ya se imagina hasta el olor, ¿o no? Y uno sabe con qué se va a sentar. Pero sí, se siente tentado, ¿sí o no? Y bueno, esto es lo que... Y le hablo con algo sencillo de todos los días. Entra al supermercado y por ahí en la góndola sabe que está cuidando un poquito la plata o está cuidando un poquito el bolsillo, pero si hay algo que le gustó, esto es de la propaganda y yo lo quiero. Vamos a probarlo. Y lo lleva, es tentado uno. Entonces, el diablo, cuando somos entretenidos, es lo que busca entretener nuestros ojos, nuestra mirada. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo nos ofrece esto? ¿Por qué el cosmos? ¿Por qué el que gobierna este mundo nos ofrece esto? El competir en uno con el otro, el estar con los placeres físicos, el estar con el tema de lo que veo, lo quiero. ¿Por qué pasa esto? Porque son distracciones, nos lleva a distraernos, nos lleva a estar ocupando nuestra mente, ocupando nuestra mirada en lo que es pasajero, en lo que es terrenal y no en lo que es eterno. Sabiendo que en lo eterno tenemos todo. Porque la palabra del Señor nos enseña que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, ¿qué? Será añadido. ¿Todo lo demás es algunas cosas o es todo? Y en todo, en la palabra todo, ¿no entra una selva negra? ¿No entra esas zapatillas que queremos? Ahora, el tema es en qué tiempo queremos hacer que entre. ¿No? El tema es el tiempo. A veces nosotros no queremos acelerar y nos olvidamos de que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y ponemos nuestra mirada en lo que está alrededor. Y no entendemos que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a ser añadido. Todo lo demás. Ustedes fíjense qué pequeñez, estoy hablando de una selva negra y un par de zapatillas. Imagínense todos los anhelos que están en sus corazones. Todos los sueños. ¿Cuántos sueñan? ¿Cuántos usan almohada para soñar? ¿No? Cuando se van a dormir, a ver, los matrimonios, cuando se van a dormir, la saludás a la esposa, yo la saludo a mi esposa, chao, hasta mañana, me doy media vuelta y ahí me quedé solito, yo solo con mi almohada. Y ahí le comparto mis anhelos, mis frustraciones del día, ¿o no? ¿No está todo ahí? ¿No está todo en la cabeza de uno? Y empieza a dar vuelta, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, que me falta acá, que tengo que trabajar, que tengo que ir para acá, que quiero llegar, que quiero conquistar. ¿No está todo ahí? Hasta que entramos en sueño, ¿o no? ¿Cuántos consultan con su almohada? Gran confesionario es ese, Otra que gran hermano es ese. Terrible, terrible. Pero ¿qué pasa? Si nosotros le damos el gobierno a Dios y al Espíritu Santo de nuestra almohada, todo lo demás va a ser añadido. Si el reino de Dios ocupa el lugar por encima de cualquier otra cosa, ocupa el primer lugar, todo lo demás va a ser añadido. El pastor Eduardo hablaba recién y nos hablaba de esto.
de ser íntimos, de buscar la intimidad con Dios. ¿Amén? ¿Sí o no? De conocerlo más a Él, de entenderlo a Él. Y a mí siempre me llama la atención un pasaje bíblico, que lo vamos a leer dentro de un ratito, porque si no me voy a ir del mensaje, ya está brotando acá ese pasaje, porque ser íntimo con Dios nos brinda un montón de otras cosas. No solamente los anhelos y las añadiduras que nosotros deseamos, sino lo que Él tiene guardado para nosotros. Amén. En tiempo y forma, sin acelerarnos, en tiempo y forma. Amén. El pueblo de Israel se le fue prometida una tierra donde fluía leche y miel, pero tuvieron todo un desierto que cruzar. Guerras, festejos, conquistas, frustraciones, pero tuvieron que cruzar el desierto. ¿Sí o no? ¿Para qué? ¿Para estar preparados para qué? Para poder entrar libremente, libres, despojados de sí mismos, de todo lo viejo. Amén. Entrar a la tierra prometida, a lo nuevo. ¿Y cómo podemos entrar a lo nuevo si no nos sacamos lo viejo? ¿Cómo nos sacamos lo viejo? Poniendo nuestra mirada en lo eterno. ¿Cómo me doy cuenta que es viejo y que es nuevo? Dándole el lugar a Dios que le corresponde. Nosotros lo venimos hablando, lo venimos compartiendo en la iglesia, y no solo en la iglesia, sino en casa, ¿no? Y el Señor nos viene hablando y nos viene desafiando continuamente en una búsqueda, en oración, y no solamente desafiados entre nosotros, sino individualmente. Y cuando nos compartimos lo que el Señor nos habla y nos dice, nos damos cuenta de que Dios es el mismo. Porque por ahí lo veo yo en un video, en una predicación, y ella lo ve simplemente en una palabra, o me dice, ¿sabes lo que pasó? ¿Sabes lo que...? Y el Señor, y a veces me baja la ficha. A veces yo vuelo, y me baja la ficha. No sé a cuántos maridos le pasa eso. Pero a mí sí. Yo les dije que venía a contarles y venía a confesarles lo que estábamos viviendo nosotros y abrirle nuestro corazón. Necesitamos poner nuestra mirada en lo eterno, necesitamos mirar lo eterno, ser exactos, ser más finos en lo eterno, en lo que miramos. ¿Qué es lo eterno? ¿Qué es la cruz? Entender la cruz. La cruz es un punto de encuentro, de muerte a vida. Amén. En la cruz muere todo lo viejo, pero renace todo lo nuevo. Nuestro punto de encuentro es esa cruz. Amén. Y tenemos que tenerla presente y tenemos que tomarla todos los días, como dice la palabra. Pero ¿qué cruz tomamos todos los días? ¿La cruz de Cristo o mi cruz? Cristo tomó la cruz por cada uno de nosotros, una vez y para siempre. Amén. Y en esa cruz fuimos triunfantes, pero ahora, ¿qué cruz tenemos que tomar nosotros? Si no es el viejo hombre. Crucificar ese viejo hombre, ese viejo Julio, que si lo llevamos a las estadísticas del fútbol, siempre me ganó por goleada. Cuando le dejé hacer a Julio lo que quería, nunca lo pude vencer. Ahora, cuando voy a los pies del Cristo, cuando me rindo a los pies del Señor, solo Él me hace triunfante. Amén. Solo Él me hace ganador. Fuera de Él no gano nada. Dentro de Él gano todo. Amén. Muchos en las tiendas, mientras el pueblo de Israel se juntaban en el desierto, iban por el desierto, iba una nube que los acompañaba. Y muchos caminaban bajo la nube. Pero había otros que también caminaban alrededor de la nube y armaban sus tiendas alrededor de la nube. Esos otros que armaban sus tiendas conocían de Dios, sabían que había un Dios que hacía milagros,
que los salvaba, que los sanaba. Por eso se quedaban cerquita. Por eso permanecían ahí. Por eso se congregaban todos los domingos o los sábados, no sé, acá se congregan los domingos también, ¿no? O sea, solamente los sábados. Jueves y sábados, bien. Nosotros en la iglesia miércoles y domingo le ganamos día antes y un día después. Nosotros miércoles y domingo. Y los sábados tenemos reuniones online para que no sacarle a aquellos que quedaron perezosos del tema de la pandemia. Pero la gente se acomodaba sus tiendas bajo la nube. Cuando ocurrían los milagros, recibían de rebote. ¿Amén? ¿Por qué? Porque estaban cerquita. La nube se movía, las tiendas se movían bajo la nube, pero los que estaban alrededor se movían, iban, se mantenían cerca. ¿Pero qué? No había compromiso, no se comprometían. No se metían bajo la nube, porque sabían que si meterse bajo la nube, Dios iba a demandar. ¿Amén? Había una demanda. Tenían que cumplir una ley. En cambio, de esta forma, no, yo voy, me congrego. No, pero si yo soy fiel, diezmo, ofrendo. Pero el Señor nos está demandando otra cosa. El Señor nos está pidiendo ser íntimos. El Señor nos está pidiendo dejar lo pasajero, abandonar lo que está, lo natural, lo que nosotros conocemos, lo que está a nuestro lado, para poder mirar y fijar nuestra mirada en lo eterno. En lo eterno tenemos todo. Hay muchos pasajes bíblicos que nos llevan a la eternidad, que nos llevan a ver que somos eternos. Amén. Fuimos hechos eternos. Fuimos creados. Si nosotros entendemos el principio de la Biblia, la primera hoja de la Biblia que dice en Génesis 1:26, que fuimos hechos a imagen y semejanza de ¿quién? Hagamos al hombre, dice, hagamos. ¿Y quién estaba en esa conversación de hagamos? ¿Estaba solo Dios? ¿Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Creadores de todo. ¿Y qué fue lo que dijeron? Hagamos al hombre a imagen y semejanza. ¿Cuántos me conocían personalmente de los que están acá? Los demás, no. Solo conocieron, si vieron el flyer que levantó el pastor, la foto. ¿Amén? Y me vieron por foto, una imagen. ¿Amén? Ahora me conocen personalmente. ¿Sí? Eso es lo que somos en esta tierra. Siendo íntimos, no solamente somos la imagen, sino que somos la semejanza en la tierra. Somos iguales. ¿Se entiende? Si entendemos esa parte y si vivimos esa parte, no nos cuesta ser íntimos. Desde el principio, una hoja sola. El Señor ahí nos aclara y nos ve. Y a veces no lo pasamos por alto. Y lo dejamos y pasó. Pero necesitamos ser participantes y colaboradores de lo eterno. Para edificar, para compartir, para discipular. Cuando el Señor te dice a vos y me dice a mí, vayan, id y haced discípulos. ¿A dónde? A las naciones. Haced discípulos, id. ¿Saben que esa palabrita, id, no es una orden? No es un mandato. ¿Sabían eso? Mientras van, dice el Señor, mientras van caminando, mientras hacen sus cosas, compartan, hablen, hagan discípulos a las naciones. Mientras van en el supermercado, en el almacén, hagan discípulos. ¿Y cómo hago discípulos si no soy discípulo? Si no soy íntimo, si no lo conozco. No lo conozco como discípulo.
y no me dejo discipular, ¿no? Entonces hoy el Señor, yo no quiero ser duro, ¿no? Quiero que me inviten otra vez. ¿Me van a invitar de vuelta? No, simplemente es compartirles lo que el Señor puso en nuestros corazones y lo que venimos viviendo. Ser íntimos con Él no es solamente congregarnos. Uno puede, yo leí en un libro, no sé si ustedes lo leyeron, 40 días de propósito, con propósito de Rick Warren. Bueno, en ese libro hay un ejemplo que me quedó grabado siempre, siempre, y mi papá lo repite siempre. Mi papá es el pastor principal de la iglesia, de donde nosotros venimos, Iglesia Bautista aquí en el centro, por eso le dije que me siento muy bautista. Y repite esto, y el libro dice esto, que 40 años en un garage, viviendo 40 años en un garage, no te hace auto. ¿Se entiende? Seguimos siendo seres humanos. Por más que vivas en un garage, seguís siendo lo que sos. Amén. Por más que estés 40 años en una iglesia, no te hace hijo, si no sos íntimo. Nosotros somos hijos. Hey, estoy muy bautista, ¿no? Los estoy durmiendo a todos, ¿no? Los estoy durmiendo a todos, ¿no? A ver, vamos a ponernos más pentecostal. ¿Somos íntimos? Amén. ¿Somos íntimos? ¿Nos animamos a ser más íntimos? ¿Toman ese compromiso? Cuando la próxima vez que venga, encontrar íntimos y me encuentren íntimos, ¿no? Obviamente. Amén. No hay nada más lindo que encontrarnos hallados. El pasaje bíblico que yo quería compartirles, pero antes les voy a decir esto. Andar afuera de la voluntad de Dios es lo mismo que dirigirse a ningún lugar. Es lo mismo que agarrar en el día y decir, bueno, vamos a tomar el auto y salimos. O salir caminando sin rumbo, sin un objetivo, sin un punto a donde ir. Entonces, salgo. Eso es andar sin la voluntad de Dios. Decir que soy hijo, pero camino en mi voluntad. Ando sin rumbo. Porque no tengo el que me guía, no tengo el que me habla, no tengo al que me dice qué es lo que tengo que hacer. ¿Cuántos le preguntan a Dios la ropa que tienen que comprar? Señor, ¿tengo que comer la selva negra? Directamente vamos y compramos. Si viene eso, lo hacemos, ¿o no? Sí. Pero ¿saben que Él está dispuesto a escuchar esa oración? Señor, ¿tengo que hacerlo? Es más, Él quiere que hagamos eso. Porque Él nos está buscando íntimos, nos está buscando amigos. Él quiere eso. Y ahora sí vamos a leer Salmo 14. Sí, estoy entusiasmado. Salmo 25, 14, perdón. A ver. Salmos 25, 14. ¿Lo tienen? Amén. Bueno, la nueva versión internacional, o no, la nueva traducción viviente, perdón. La nueva traducción viviente dice así: el Señor es amigo de los que le temen. Wow. El Señor es amigo de los que le temen. Dice, otra versión dice, el Señor guarda su amistad
para los que le temen. El Señor guarda, reserva su amistad para los que le temen. Y a ellos, miren lo que dice acá, y a ellos les enseña ¿qué? Su pacto. ¿A quién les reserva la amistad? A los que le temen. ¿Y los que le temen qué reciben de parte del Señor? La revelación de su pacto. ¿Y cuál es su pacto? ¿O qué es su pacto? Sino transmitir lo que Él es, sino compartir lo que Él es. Siendo íntimos, uno es lo que Él es. Fuera de eso, es imposible. En Jesús tenemos todo, amén, lo escuchamos todo el tiempo. En Cristo lo tenemos todo. Fuera de Cristo no tenemos nada. Y esto es Oclo. En Cristo todo, fuera de Cristo nada. Y no significa que en Cristo tenemos todo lo que nosotros deseamos. En Cristo tenemos todo lo que Dios ya hizo un día en su pacto para nosotros. Amén. ¿Cuántos saben cuál es el propósito de Dios para cada uno? Wow. Pregunto de vuelta. ¿Cuántos saben cuál es el propósito de Dios para cada uno? ¿Cuál es el propósito de Dios que tiene para cada uno de ustedes, para su vida? Saben que hay un propósito, ¿no? Wow. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, ¿saben qué es el propósito? Es que cada uno de nosotros compartamos y llevemos su amistad a cada uno de los que necesitan. Que compartamos a ese Cristo que nosotros vivimos. Que podamos ser exactos a Él. Ustedes fíjense, Jesús dijo que mayores cosas que Él íbamos a hacer. ¿Lo creen? ¿Están seguros? Jesús dijo que mayores cosas que Él lo íbamos a hacer. ¿Están seguros? ¿Saben que Él oraba y caminó en la tierra? Nuestro prototipo, lo que se nos habló, ¿no? Caminó en la tierra y dijo que su alimento era hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre. No la de Él, sino la del Padre. Dijo que mayores cosas íbamos a hacer. O sea que nuestra voluntad no existe, sino la voluntad de Él. Amén. Tenemos que ser íntimos. ¿Para qué? Para que el pacto de Dios sea revelado en nosotros. Si nosotros demostramos no temor, no miedo, sino le mostramos honra, rendición, entrega, el Señor se revela. Y el Señor no busca bandera de denominaciones, no, el Señor busca corazones que quieran adorarlo en espíritu y en verdad. Él busca de esos adoradores. Adoradores que le temen, que lo ponen primero por cualquier cosa y encima de cualquier cosa. Que no está primero el par de zapatillas, que no está primero lo que yo deseo, que no está primero lo que yo necesito, sino está primero lo que Él quiere, lo que Él necesita y para lo cual fuimos llamados. Esto a mí me costó entenderlo,
Porque yo dije, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué no va a querer lo que yo quiero? Si lo que yo quiero me va a hacer bien, me va a tener feliz, me va a tener contento. Es porque yo lo quiero. Lo que pasa que después yo entendí que Dios conoce el final de la historia. Yo conozco el momento lindo, ¿no? Que uno lo adquiere, eso que desea. Pero a veces eso que desea nos distrae y nos hace sacar la vista de donde nosotros tenemos que tenerla. Mirar lo eterno no es sencillo, pero es fácil. Mirar lo eterno, lo vuelvo a repetir, no es sencillo, pero es fácil. En Cristo, todo lo podemos, amén, todo lo podemos, en cualquier situación, aún en la situación que estaba Pablo. Cuando Pablo declaró, todo lo puedo en Cristo, no lo declaró sentado en una reposera, bajo un sol ardiente, amén, y tomándose un licuado. Lo declaró en un lugar donde ninguno de nosotros nos animaríamos a estar. Él estaba preso, pero él dijo, yo sé vivir las buenas y las malas. Y aún en todas esas, yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Amén? ¿Qué es poner a Dios primero? Es esto. Es decirle, Señor, yo pongo mi mirada en vos. No bajo mi mirada en lo que yo necesito, no miro no miro aquellas distracciones, aquello que me distrae, que me quita el poderte contemplar, el poder ser exacto a la hora de poder transmitirte. Porque si yo no conozco, por ejemplo, si yo no conozco a mi esposa, ¿cómo la voy a halagar o cómo la voy a agasajar con algo que a ella le gusta? ¿O cómo voy a hablar bien de mi esposa si no la conozco, si no comparto, si no estoy? ¿Se entiende? Nosotros hablamos bien de alguien o podemos decir de algo, no, si yo lo conozco a ese hombre. Yo lo conozco, es una buena persona. ¿Sí o no? ¿Cuántos dijeron eso? Es una buena persona. A veces decimos lo contrario, ¿no? Pero yo lo conozco. No, ese en el barrio, de pibe no sabe lo que era. Eso lo digo porque de media decían eso. De pibe no sabe lo que era ese. Tenemos referencia de otros, conocemos de otros, pero no compartimos con otros. Ahí está la diferencia de conocer y compartir es ser íntimo. Pasar tiempo, yo puedo escuchar, yo puedo conocer, yo puedo venir todos los domingos, me pueden hablar de la Biblia y me pueden hablar de Dios. Pero yo no dependo de los domingos, yo dependo de los lunes, yo dependo de los martes, yo dependo de los miércoles, de los jueves, porque son esos días que me lleva a compartir, a pasar tiempo con Él, a conocer. Y si nosotros nos vamos a la palabra, cuando Abraham y Sara se conocen, Isaac salió, ¿sí? Su hijo salió diciendo así, y Abraham conoció a Sara, y Sara conoció a Abraham, y tuvieron un hijo. Está hablando de relación, ¿sí o no? ¿Cómo tuvieron un hijo? Porque se conocieron, porque se relacionaron uno con el otro. ¿Qué relación pide el Señor que tengamos? Íntima. Que seamos íntimos.
Que no tengamos nada que esconderle. ¿Para qué envió a su Hijo? ¿Qué tenía Adán, el primer Adán, digamos? ¿Qué tenía Adán en el huerto? Lo tenía todo. Aún la comunión con el Padre. Todas las tardes dice que se juntaban a charlar. Ustedes fíjense lo que son las malas decisiones, ¿no? Y decidieron. Pero Cristo murió para sacarnos de ese lugar de condenación, amén. Y nos trajo al lugar donde podemos tener la posibilidad de ser íntimos, de todas las tardes charlar con Él. Escuché en una predicación que me llamó una alerta, escuché los otros días que dice así: el día tiene 24 horas, 8 horas dormís, 8 horas trabajás. ¿Y las otras 8? ¿Cuánto le dedicas a Dios? Así, me partió en medio, parecía que una cruz me estaba castigando. Wow, dije, Señor, nunca saqué esa cuenta. 8 horas libres. Que nosotros podemos usarlas en lo que queremos. De hecho, lo hacemos. Ahora, para ser íntimos o para hilar finito y ser agudos con el Señor y tener un oído agudo con Él y poder escucharlo con exactitud a lo que Él está hablando en los tiempos que estamos viviendo, porque hay mucha necesidad de Dios. Pero la gente necesita a un Dios exacto, vivido. Necesita un Dios visto, no un Dios hablado. El mundo hoy necesita un Dios vivido. Necesita hijos que compartan a un Dios desde un lugar íntimo. Yo conozco a ese Dios. No voy a hablar de mi testimonio, voy a hablar de Dios, del poder de Dios. Mi testimonio es una casualidad. De donde Dios nos sacó, damos gracias a Dios. Pero no está por encima de lo que Él es. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque cuando Dios es íntimo, lo que pasa a ser primero es Él. Lo que pasa a ser primero es lo que Él es en mí. No de lo que Él hizo, sino de lo que Él es y de lo que yo soy en Él. Dejo de conocer a un Dios que hace maravillas, milagros y prodigios y conozco a un Dios íntimo que hace que yo camine y mi sombra sane enfermos. Está escrito, la palabra de Dios lo dice. Dice que Pedro caminaba y la sombra de él sanaba enfermos. ¡Wow! La sombra de Pedro sanaba enfermos. O sea que ni siquiera Pedro se daba cuenta si había uno que se había sanado. Para que Pedro no se jacte de, oré por él y se sanó. ¿Cuánto dijimos eso? Fui, oré por él y se sanó. ¡Wow! El Señor nos manda que lo hagamos. Nosotros tenemos que ser obedientes. El que sana es Él, ¿no? Amén. Todo lo dijimos y todo lo creemos. Pero muchas veces fuimos y dijimos, yo oré por él y se sanó. Y sacamos pecho. Y no soy yo, es Él. Es Él. Y cuando somos exactos, no necesitamos hablar de nosotros, no necesitamos mostrarnos. Solamente el que se ve es Él. Y la gente ve a Él. El necesitado va a ir en búsqueda de Él. La palabra nos muestra de que lo seguían multitudes. Por los milagros, por los panes, por los peces. Pero
Seguían multitudes, iban en búsqueda de ¿qué? De que se supla su necesidad. Cada uno de nosotros tenemos lo mismo para que multitudes nos sigan. Pero no para que conozcan a Julio, sino para que conozcan al Cristo que vive en Julio. Jesús nos enseñó a caminar la tierra. Nosotros tenemos un modelo exacto de cómo caminar la tierra. Pero ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo. Y ser exactos para los que vienen después. ¡Wow! ¿Y cómo lo hago? Teniendo temor de Él. Siendo íntimo con Él. Para que esa amistad que yo tengo con Dios y que Él tiene conmigo no sea una amistad de domingo, sino que sea una amistad de vida, de todos los días. Es difícil hacer memoria de Él viniendo todos los domingos, ¿eh? De Él hacemos memoria solamente los domingos, no. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y no solamente cuando compartimos la mesa. Si bien la palabra nos pide eso, Jesús nos pide eso cada vez que nos reunamos y hagamos, que compartamos el pan, el vino, lo hagamos en memoria de Él. Si bien nos pide esto, pero el Señor nos dice que no. El Señor quiere que todos los días compartamos y vivamos eso, que hagamos memoria de lo que Él hizo en nosotros. ¿Para qué? Para poder compartir exactamente de lo que Él es en nosotros. Amén. Yo quiero más de Dios. El momento que vivimos fue espectacular. A mí, le digo la verdad, fue un bálsamo para mí también. Nosotros en la iglesia no tenemos músicos. Hoy no tenemos músicos. Imagínense, una iglesia con una batería, con la guitarra, con el bajo, con el teclado, con todo, pero no hay músicos. Estamos orando por los músicos, obviamente. Para mí fue un regalo de Dios, poder compartir, poder estar con ustedes. Amén. Ver a los chicos haciendo música. A mí me llenó del Señor. Amén. Esto es lo lindo, que lo que ustedes tienen lo pueden compartir. Y lo que yo tengo lo puedo compartir. Y saber que lo que ustedes tienen es a Cristo. Pero que no quede acá, que salga a la calle. Que no quede acá, que salga a la calle. Ser íntimos con Él nos hace ver la realidad. ¿Y por qué les cuento algo? Les quiero contar esto. En el año 98 a mí había un avivamiento muy grande en la ciudad de Pensacola, en Estados Unidos. Yo estaba yendo a una iglesia donde el pastor decidió ir para allá y me dijo, Julio, quiero que me acompañe. Y habían algunos hermanos de la congregación que fueron. Fue mi papá también, ellos eran de otra congregación. Yo en esta congregación fui para recuperarme, para volver a los caminos del Señor. Yo estuve apartado de los caminos del Señor. Y el pastor me dijo, Julio, quiero que vayas. Yo ya estaba tocando la batería, estaba trabajando con los jóvenes. No era el líder de jóvenes, pero estaba ahí. Voy al trabajo y le digo, necesito 2 semanas para ir. ¿No podés? Bueno, renuncié al trabajo, me fui igual a Pensacola porque había un avivamiento muy grande. La primera noche que nosotros compartimos ahí se bautizaron 700 y pico de personas, para que tengan una idea del avivamiento que había. Nosotros nos quedamos así, con los ojos abiertos. Tremendo fue. Yo fui planeado, Miami, Pensacola, Estados Unidos. Yo dije, guarda. Yo fui planeado a conocer.
Dije, bueno, después que llego, Pensacola, Miami, voy a un par de cultos, estoy en la iglesia, estoy allá, pero sé yo, conozco lo que es Miami, la noche, salir, pasear, ¿sí? Uno hace planes. ¿A cuánto le gustaría hacer planes para poder viajar, estar, conocer? ¿Eh? A todo no. Y cuando tiene una salida así, lo hace. De hecho, cuando fuimos a Chaco también planeamos. Nosotros estuvimos en Chaco hace poco y también planeamos. Dijimos, bueno, vamos a ir acá, vamos a ir allá, vamos a hacer esto, pero se acortaron los tiempos. Demasiado. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Uno tuvo que achicar las cosas, ¿no? Pero cuando fui allá fui con mis planes y los propósitos de Dios eran otros. La primera noche que yo compartí en el lugar, hubo un llamado al frente para aquellos que iban por primera vez y querían recibir a Cristo en su corazón. Imagínense, mi papá pastor, mi pastor, el copastor, hermanos de la iglesia y otros pastores, fuimos todos juntos. Yo levantaba las manos igual que ellos, oraba con ellos. ¿Se entiende, no? El Señor hace un llamado y cuando voy a pasar, cuando estábamos ahí adelante, el Señor me dice que pase. Miré al costado, miré al otro, pero Señor, está mi pastor. ¿Qué van a decir? Es un llamado para gente nueva, que se está entregando, que está abriendo su corazón a vos. Por eso mismo quiero que pases. Mi primera vez que pisé una iglesia fue en el año 75, yo tenía 5 años. O sea, ya dije todo lo de qué año soy, ¿no? Yo tenía 5 años, año 75. Mis papás empezaron a ir a una iglesia, obviamente yo con 5 años lo acompañé. En el año 98 tuve mi primer encuentro personal con Dios. Ya estuve bautizado, ya iba a la iglesia, ya jugaba con los jóvenes, no faltaba ningún culto, iba a escuelita dominical, sabía la Biblia. Es más, me gané una Biblia por recitar el Salmo 27 de memoria. No, era un cristiano evangélico así, no faltaba. Pero el Señor me llamó a ser íntimo. Después tuve mis que quería jugar el ping-pong con el Señor, pero el Señor tenía una paleta más grande y me volvía para adentro, ¿no? Y me volvía para adentro. Pero fue marcando. Yo no sé cuál es, o sea, sí sé cuál es mi tierra prometida. Voy en pos de ella. Pero sí sé que lo que el Señor hizo en mi vida fue porque un día le dije, Señor, quiero conocerte. Quiero ser íntimo. No me quiero quedar con lo que otros dicen. No me quiero quedar con lo que otros hablan, sino quiero experimentarte yo. Quiero experimentar eso que vos tenés para mí. Yo. No que lo viva otro. Porque me cayó la ficha y sé que si yo no estaba, iba a haber otro en mi lugar haciendo lo mismo. Y dije, Julio, ¿cómo te vas a perder la oportunidad de hacer la voluntad de Dios? Lo que Dios trazó para tu vida. Yo siempre me negué esto. Siempre me negué. A mí me era más cómodo ponerme acá atrás y tocar la batería y ministrar y hacer, ¿sí? Pero de la misma forma que tocaba la batería dentro de la iglesia, tocaba afuera de la iglesia. Aún iba a la iglesia a pedirle a Dios para que no me pase nada afuera de la iglesia. No fui músico profesional, pero pegué en el palo. No sé si se entiende. Conozco muchos músicos profesionales por causa del instrumento y eso. Y por causa de la vida que llevé. Pero no viene al caso. Lo que viene al caso
es que los planes de Dios es uno. El propósito de Dios fue trazado para cada uno de nosotros. El tiempo que se cumpla depende pura y exclusivamente de nosotros. Depende de cada uno de nosotros, de decirle sí o decirle no. ¿Es ahora o es después? A veces después se torna tarde. Así que yo te digo y te aconsejo que sea ahora. Y decirle, sí Señor, yo quiero ahora, quiero conocerte, quiero saber. Y si te despertás a la noche, una hora antes de que suene el despertador, no te quejes. ¿Para qué me desperté? Todavía falta una hora. ¿Qué hago despierto? Decirle al Señor, no digas eso. Decirle, Señor, la verdad te doy gracias por despertarme, porque tengo un tiempo para hablar con vos. Porque puedo aprovechar este tiempo antes de salir para hablar con vos, para programar el día, para decirte qué hacemos hoy. Y las que son amas de casa, decirle, Señor, ¿qué comemos? ¿Qué compramos hoy? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Pedirle una guía. En lo cotidiano, darle el lugar a Él que se merece. Él es Dios, ¿o no? Él es Rey. Él es nuestro gobierno. Pero aún en esas cosas tan pequeñas, le quitamos el gobierno y le decimos, no, el gobierno es mío, yo decido lo que yo quiero. Y el Señor nos dice, ajá. Y andamos corriendo atrás de un sertal, andamos corriendo atrás de una buscapina porque la comida no cayó. Y no le preguntamos al Señor, Señor. No digo que no nos caiga mal algo, porque puede pasar. Pero lo que sí digo es que si le damos lugar a Él, todo nos va a ser para bien. Todo, ¿eh? Porque cuando la palabra de Dios dice todo es todo. O la palabra todos para ustedes es algunas cosas. Amén. Así como nosotros le decimos, dice el Señor que es todo, nosotros le decimos, Señor, te entrego todo mi corazón. ¿Saben cómo la agarra el Señor, no? Esa palabrita todo. Y ahí empieza, quiero esto. Y cuando lo agarra así, le decís, no, Señor, y entras a pelear con el Señor. Y ahí viene la lucha. No, Señor, pará, ahora. Justo ahora me lo sacá. Justo ahora, Eduardo, el pastor Eduardo me pone el domingo que juega Boca Independiente, la última. Ustedes saben que yo era de Boca. Claro, ahora de Cristo, yo era de Boca. Y mañana la iglesia la abrimos a las 5 de la tarde. ¿Cuándo juega Boca Independiente? Está bien. Los voy a invitar a todos. Ahí está. Es tremendo, pero pasa. Entonces cuando el Señor nos pide, estemos dispuestos a dar. Aún en las cosas chiquitas, decirle, Señor, tenés el lugar, el primer lugar. Entonces decirle, Señor, ¿qué comemos hoy? Y van a ver que les va a rendir el día el doble y aún la entrada económica les va a servir más. Nosotros empezamos a experimentar todas esas cosas como familia. Nosotros creíamos que, no íbamos a alcanzar un montón de cosas. Pero el Señor nos fue marcando de a poquito y fuimos cumpliendo y el Señor nos fue dando. Y fue siendo fiel. Amén. Fuimos comprobando que la fidelidad de Dios siempre está. Todo depende en dónde yo ponga esa fidelidad. Si lo pongo primero, va a estar primero.
Si lo pongo segundo, va a estar segundo. Entonces depende el lugar que yo le dé. Dios es fiel en todo. Amén. Pongamos la mirada en lo eterno. Y lo eterno va a gobernar no solamente nuestras vidas, sino va a gobernar todo lo que nos rodea.